Hola a todos. En este video tutorial os voy a dar una explicación de cómo calcular una nómina sencilla. En esta imagen podemos ver la estructura de la nómina, la cual está dividida en varios apartados. En primer lugar nos encontramos con el encabezado, donde tenemos los datos de la empresa y los datos del trabajador. A continuación nos encontramos con el periodo de liquidación, que se refiere al mes al que se refiere la nómina, si es el mes de enero, febrero, etc. A continuación nos encontramos con el apartado de devengos. En el apartado de devengos se recogen el total de percepciones tanto salariales como no salariales que recibe el trabajador. A continuación nos encontramos con el apartado de deducciones. En este videotutorial nos vamos a centrar en las deducciones por seguridad social y en las deducciones por impuestos sobre la renta de las personas físicas. Y por último, en la parte de abajo de la nómina tenemos la determinación de las bases de cotización a la seguridad social y por IRPF. De tal manera que vamos a tener que calcular 4 bases: la base de contingencias comunes, la base de contingencias profesionales, una base de cotización adicional por horas extras y por último la base sujeta a retención del IRPF. En primer lugar, para calcular una nómina, calcularemos el apartado de devengos. En segundo lugar, el apartado de las bases de cotización y lo último que se completa es el apartado de deducciones. Para rellenar el apartado de devengos, iremos completando la plantilla de la nómina y empezaremos escribiendo percepciones salariales, importe del salario base, complementos salariales que reciba el trabajador, como pueden ser pues el plus de convenios, un plus de idiomas, un plus de productividad. Iríamos escribiendo el nombre de cada complemento salarial y aquí a la derecha pondríamos el importe de ese complemento. Si además el trabajador ha realizado horas extras este mes, pues el importe de lo cobrado por horas extras lo pondríamos también en este apartado. Por otro lado, en el caso sencillo de nómina que vamos a ver, estudiaremos las pagas extras. Si el trabajador cobrara algún importe por paga extra durante este mes, aquí en el apartado de gratificaciones extraordinarias pondríamos lo que cobra de paga extra. Hemos de recordar que la paga extra se puede cobrar de forma prorrateada, por lo tanto, en las nóminas de los 12 meses del año aparecería aquí una 12ª parte del importe de la paga extra, o si se cobran en el mes de junio y diciembre, solamente será en las nóminas de junio y diciembre cuando aquí nos encontraremos un importe equivalente al correspondiente a la paga de junio o a la paga de diciembre. Bien, a continuación rellenaríamos las percepciones no salariales que reciba el trabajador. Para los casos sencillos de nóminas que vamos a calcular en el módulo de FOL en clase, solamente tendremos apartados a rellenar en este apartado de indemnizaciones o suplidos, donde por ejemplo nos podemos encontrar con unas dietas, un plus de transporte, un plus de distancia, unos gastos de locomoción. Estos complementos no salariales los colocaríamos aquí o bien en la última línea si no tuviéramos espacio suficiente en la de arriba. Una vez que tenemos completadas todas las percepciones salariales y no salariales, calcularíamos la suma total y lo colocaríamos aquí como total devengado. Y ya tendríamos hecha la primera parte de la nómina. A continuación, lo que se calcula es la parte de abajo de la nómina, que es la correspondiente a las bases de cotización. Una vez tenemos calculado el total devengado, se calculan las bases de cotización. Esta es la segunda parte de la nómina. Como dijimos anteriormente, tenemos que calcular 4 bases: la base de contingencias comunes, la base de contingencias profesionales, la base de cotización adicional por horas extras y la base sujeta a retención del IRPF. La primera base a calcular es la base de contingencias comunes. Esta base es la suma de dos sumandos. Por un lado, el importe de remuneración mensual y por otro lado, el importe de la prorrata de pagas extras. En cuanto al primer sumando, el importe de remuneración mensual es la suma de salario base, complementos salariales,
sin incluir las horas extras. Las horas extras no se tendrán en cuenta para esta primera base de contingencias comunes, pero el resto de complementos salariales que tenga el trabajador sí que los sumaremos. Las pagas extras tampoco las incluiremos en este primer sumando, pues como hemos dicho, irán siempre incluidas en el segundo. Por lo tanto, para el primer sumando no las tendremos en cuenta. Y en cuanto a las percepciones no salariales, sumaremos todas aquellas percepciones no salariales que sí coticen, que en definitiva son todas excepto las dietas y gastos de locomoción. Por lo tanto, si tenemos plus de transporte o plus de distancia o un complemento por ropa de trabajo o por quebranto de moneda, sí que los sumaremos en este primer sumando de la base de cotización. Por lo tanto, en resumidas cuentas, sumaremos salario base, complementos salariales sin horas extras y complementos no salariales excepto dietas y gastos de locomoción. Y así ya tendríamos nuestro primer sumando de la base de cotización. En el segundo sumando tendremos que incluir la prorrata de pagas extras, la cual se calcula de la siguiente manera. En el numerador pondríamos el total de pagas extras al año, de tal manera que si el trabajador tiene 2 pagas extras de 1.000 euros cada una, pues tendríamos 2.000 euros dividido entre los 12 meses que tiene el año. Y así calcularíamos la prorrata de pagas extras. Esto se haría todos los meses, independientemente que el trabajador haya cobrado la paga extra prorrateada o la haya cobrado en el mes de junio y diciembre. A la hora de calcular la base de cotización, siempre se haría de esta manera. Cuando ya tenemos los dos sumandos calculados, solo nos queda hacer la suma y ese será ya el total de la base de contingencias comunes que colocaremos en este apartado. La siguiente base a calcular es la base de contingencias profesionales, la cual, una vez que tenemos calculada la base de contingencias comunes, es muy sencilla, puesto que solo tendríamos que añadirle el importe cobrado por horas extras ese mes. Hemos dicho anteriormente que en el cálculo de la base de contingencias comunes no incluíamos el importe cobrado por horas extras. Pues bien, es ahora al calcular la base de contingencias profesionales cuando a la de contingencias comunes le añadiríamos lo cobrado por horas extras ese mes. Esta base de contingencias profesionales se utilizaría para calcular estas 4 cotizaciones. La de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la de desempleo, la de formación profesional y la de Fogasa. Por eso en la plantilla de la nómina nos aparece como una única base de contingencias profesionales que se utilizará para estas 4 cotizaciones. Bien, la tercera base a calcular es la base de cotización adicional por horas extras. Esta es la más fácil de todas, puesto que es igual al importe cobrado por horas extras ese mes. Si no hemos hecho horas extras este mes, pues obviamente aquí no pondríamos nada y la base de contingencias profesionales nos hubiera dado igual a la de contingencias comunes. Bien, y por último, la última base que tenemos que calcular es la base sujeta a retención del IRPF. Como todos sabemos, en el momento que un trabajador empieza a generar renta, pues está obligado a pagar impuestos. Es con esta base de retención al IRPF con lo que se calculan los impuestos a pagar. ¿Cómo se calcula esta base de retención? Pues partiríamos del total de vengado de la nómina, es decir, de la primera parte de la nómina, de ese total de vengado, le tendríamos que restar aquellos importes que haya recibido el trabajador que están exentos de tributar, es decir, que estamos exentos de pagar impuestos por ellos. Hoy en día, y en cuanto a las nóminas sencillas que vamos a calcular en clase, los únicos importes por los que el trabajador no tiene que pagar impuestos es por dietas y por gastos de locomoción. Por lo tanto, al total de vengado de la nómina le restaríamos las dietas y los gastos de locomoción y ya tendríamos nuestra base sujeta a retención del IRPF. La tercera parte de la nómina es la parte central de la misma y es la dedicada a deducciones.
Para calcular las deducciones hemos tenido que haber calculado en primer lugar las bases de cotización. Por eso las bases de cotización, aunque se encuentran en la parte inferior de la plantilla, se tienen que calcular antes que el apartado de deducciones. Cuando ya tenemos las 4 bases de cotización calculadas, las deducciones se calculan aplicando unos tipos de cotización a la Seguridad Social que ha publicado previamente el Gobierno sobre estas bases de cotización. Del resultado de multiplicar los tipos por las bases nos saldrán las cantidades a deducir. Los tipos de cotización a la Seguridad Social que utilizaremos para el cálculo de la nómina son los de la columna del trabajador. Como vemos, por contingencias comunes se aplica un 4,7 sobre la base de cotización de contingencias comunes, es decir, la primera que calculamos. Por desempleo se aplica un 1,55 sobre la segunda base, la de contingencias profesionales, siempre que el contrato sea indefinido, prácticas de relevo e interinidad, o un 1,60% para el resto de contratos temporales. La siguiente cotización que se le aplica al trabajador es por formación profesional, que se le aplicará un 0,10% de la base de cotización de contingencias profesionales. Si además el trabajador ha realizado horas extras este mes, le aplicaremos un 4,7 sobre el importe cobrado por horas extras ese mes, es decir, la tercera base de cotización que calculamos, y si esas horas extras hubieran sido por fuerza mayor, el tipo de cotización que le aplicaríamos sería solamente del 2%. Hoy en día, también en la nómina, al final de la misma, debemos de dejar reflejados los tipos de cotización que realiza el empresario. Pero a efectos de nuestro módulo de FOL le vamos a dar más importancia al tipo de cotización del trabajador. Bien, una vez la explicación anterior, iríamos colocando en la plantilla de la nómina el cálculo de cada una de las deducciones. Por lo tanto, por contingencias comunes, hemos dicho que sobre la primera base, la de contingencias comunes, aplicaríamos el tipo de cotización que hemos visto que era un 4,7. Aquí colocaríamos ese 4,7 y aquí el resultado de multiplicar la base de cotización de contingencias comunes por un 4,7. La cotización por desempleo y por formación profesional. Hemos dicho que para estas dos deducciones aplicaríamos la segunda base de cotización, la de contingencias profesionales. Suponiendo que el trabajador tiene un contrato indefinido, el tipo de cotización sería un 1,55% que pondríamos aquí, lo multiplicaríamos por la segunda base y el resultado lo pondríamos aquí. En cuanto a la deducción por cotización a la Seguridad Social por formación profesional, lo mismo. Cogeríamos la segunda base y la multiplicaríamos por el tipo de cotización de formación profesional que hemos dicho que era un 0,10%. El resultado lo colocaríamos aquí. Si además el trabajador ha realizado horas extras, lo colocaríamos en la fila correspondiente de deducciones por horas extras. Si son horas extras normales, que no son por fuerza mayor, pues un 4,7 por el importe cobrado por horas extras ese mes y lo colocaríamos ahí. De esta manera ya tendríamos calculadas las cotizaciones a la Seguridad Social y podríamos sumarlas todas, es decir, la que hemos hecho por contingencias comunes, por desempleo, por formación profesional y por horas extras y colocar aquí el total aportaciones a la Seguridad Social. Lo siguiente a calcular sería la retención por IRPF. Para calcular la retención por IRPF usaríamos la última base calculada, la base sujeta a retención del IRPF, que si recordamos se calculaba partiendo del total de vengado al que le quitábamos las dietas y los gastos de locomoción. El tipo de retención por IRPF nos lo va a dar la agencia tributaria y nos lo va a calcular en función de los ingresos totales del trabajador y de la situación personal y familiar del trabajador. Por ejemplo, el número de hijos que tenga, si está casado o divorciado, si tiene alguna discapacidad. Por tanto, ese tipo de retención será un dato para nosotros del problema. Ese tipo de retención lo multiplicaremos
por la base sujeta a retención del IRPF y ya tendríamos la cantidad que el empresario le tiene que retener al trabajador e ingresarlo en Hacienda a nombre del trabajador a cuenta de la futura declaración por IRPF. Una vez que ya tenemos el total aportaciones a la seguridad social y la cantidad a retener por impuestos sobre la renta de las personas físicas, sumamos ambas cantidades y ya tendríamos el total a deducir al trabajador. Finalmente, la nómina acabaría calculando el líquido total a percibir. Ese líquido total a percibir se calcularía restando al total de vengado, que fue la primera parte de la nómina, el total a deducir, que ha sido la tercera y última parte de la nómina que hemos visto. Total de vengado menos total a deducir nos saldrá el líquido total a percibir, que es la cantidad que el empresario va a ingresar en cuenta o va a pagar en efectivo al trabajador al final de este mes. Y con esto pues hemos visto una explicación sencilla de cómo calcular una nómina. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente video tutorial.